Cuando el filósofo y sociólogo alemán Herbert Marcuse publicó la obra El hombre unidimensional en 1964, lo hizo para criticar duramente a la sociedad industrial avanzada en la que vivía. Su análisis se dirigió a la cerrazón política y social a la que ha dado paso esta sociedad, evitando cualquier forma de crítica al sistema dominante. El progreso técnico, extendido hasta ser todo un sistema de dominación y coordinación, crea formas de vida y de poder que parecen reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y derrotar o refutar toda protesta. Esta forma de contención al cambio social es para Marcuse el logro más singular de la sociedad industrial avanzada, pues daría paso a lo que él conceptualiza como sociedad unidimensional. Para poder llevar a cabo la contención del cambio social, Marcuse plantea que el sistema de esta sociedad necesita nuevas formas de control, las cuales se aplican a través de la imposición sistémica de exigencias políticas y económicas, para dominar el tiempo de trabajo y el tiempo libre, la cultura material e intelectual. Para este propósito, la sociedad unidimensional manipula las necesidades por intereses creados, que es lo que Marcuse llama necesidades falsas, es decir, aquellas necesidades precondicionadas que están más allá del nivel biológico y que se imponen a los individuos para su represión, perpetuando el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia. El objetivo de este video es analizar la red social Facebook en relación con esta obra de Marcuse, para preguntarnos, ¿puede considerarse que Facebook funciona como un medio de control que busca perpetuar la sociedad unidimensional de la que habla Marcuse? Se intentará demostrar que, en efecto, Facebook opera como un medio de control social, según las ideas que plantea Herbert Marcuse en El hombre unidimensional. Esto significa pensar en esta red social como un instrumento que utiliza el sistema de la sociedad industrial avanzada para perpetuar la unidimensionalidad de la sociedad. Veremos cómo es que Facebook participa en múltiples procesos de contención social, llegándose a consolidar como lo que yo denomino, siguiendo las ideas de Marcuse, un medio de control de nuestra sociedad unidimensional. Marcuse afirma que en la sociedad unidimensional resulta necesaria la creación de múltiples necesidades falsas, las cuales son muy importantes para que las personas, en la idea de la constante satisfacción de estas necesidades, se sientan conformes con el sistema en el que viven. Así, esta sociedad parecería cada vez más capaz de cumplir con las necesidades de los individuos, por lo que la disconformidad con el sistema aparece socialmente como inútil. Según Marcuse, la mayor parte de las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y consumir de acuerdo a lo que hacen los otros pertenece a esta categoría de necesidades falsas. Considero que Facebook puede conceptualizarse como una necesidad, pues su algoritmo ha sido pensado para que las personas se hagan adictas a la red social, buscando pasar el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Según la politóloga Natalia Suazo, Mark Zuckerberg, quien es creador, fundador y dueño de Facebook, además de haber estudiado computación, estudió psicología. Por lo tanto, Zuckerberg utilizó sus conocimientos sobre la mente humana para crear una interfaz y un código para hacer una red social adictiva. La cuestión para él era, ¿cómo consumir la mayor cantidad de tiempo y atención posible de los usuarios? El empresario Sean Parker, quien fue el primer presidente de Facebook, ha aceptado que el éxito de esta red social se ha alcanzado explotando una vulnerabilidad de la psicología humana, al diseñar Facebook de una manera que causara conductas similares a la adicción. Parker admitió en una entrevista: el razonamiento que condujo a construir estas aplicaciones, de las cuales Facebook es la primera, para que realmente lo entendamos, ese razonamiento se trató en ver cómo logramos consumir la mayor cantidad de tu tiempo y atención consciente que sea posible. Y eso significa que tenemos que darte algo así como un toquecito de dopamina cada tanto, porque a alguien le dio me gusta o comentó tu foto o una publicación con lo que sea, y eso hará que aportes más contenido, y eso hará que recibas más me gusta o comentarios. Es un circuito cerrado de retroalimentación de validación social. Así, Facebook constituye en sí misma una necesidad falsa, en tanto que no es una necesidad biológica como respirar, alimentarse, descansar, etc. Según las ideas de Marcuse, Facebook representa una necesidad para divertirse y consumir de acuerdo a lo que el resto de la sociedad hace. Esto encaja con lo que expresa Sean Parker, pues la utilización de esta red social y la generación de contenido mediante la misma son empleados para retroalimentar la validación social entre las personas, por lo que les resulta necesario utilizar Facebook para sentirse aceptados por la comunidad. Esta constante búsqueda de aceptación social es lo que convierte a Facebook en una nueva necesidad de nuestra sociedad, aunque una necesidad falsa.
Herbert Marcuse afirma que el hecho de que la satisfacción de las necesidades se haya generalizado en todas las clases sociales no es sinónimo de que existan más libertades que antes. Si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión y visitan los mismos lugares de recreo, esta asimilación indica no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfacciones que sirven para la preservación del sistema establecido son compartidas por la población subyacente. En efecto, la obtención de una cuenta de Facebook no es un privilegio que puedan darse solamente las personas de la más alta clase, sino que cualquier persona con acceso a Internet y con un correo electrónico o número telefónico puede crear una cuenta en esta red social. Así, se calcula que para enero de 2020, Facebook tuvo unos 2.440 millones de usuarios activos cada mes en todo el mundo, siendo la red social con mayor cantidad de usuarios activos. Para hacernos una idea, esto significaría unas 7 veces la población de Estados Unidos, o unas 2 veces la población de China. Es colosal la cantidad de personas que se mantienen activas en Facebook cada mes. En cuanto a la unidimensionalidad de poder tener acceso a Facebook, debemos reconsiderar las cifras antes dadas, que para 2020, Facebook tuvo unos 2.440 millones de usuarios activos cada mes en todo el mundo. Pero, ¿cuánto tiempo pasan en redes sociales las personas? Se ha calculado que, en promedio, los usuarios de Internet a nivel global pasan 2 horas y 29 minutos diariamente en redes sociales. Es decir, el uso de redes sociales se ha convertido en una nueva forma de vida, ya que ocupa una parte importante del día a día de las personas. Facebook, al ser la red social más utilizada, se ha convertido en una nueva forma de vida. Este fenómeno encaja perfectamente con lo que plantea Marcuse respecto a la unidimensionalidad en el modo de vida. Y a medida que estos productos útiles son asequibles a más individuos en más clases sociales, el adoctrinamiento que llevan a cabo deja de ser publicidad, se convierten en modo de vida. Es un buen modo de vida, mucho mejor que antes, y en cuanto tal se opone al cambio cualitativo. Así surge el modelo de pensamiento y conducta unidimensional, en el que las ideas, las aspiraciones y objetivos, que trascienden por su contenido el universo establecido del discurso y la acción, son rechazados o reducidos a los términos de este universo. La racionalidad del sistema dado y de su extensión cuantitativa da una nueva definición a estas ideas, aspiraciones y objetivos. El poder disponer y actuar a través de una cuenta de Facebook suele pensarse como un acto de libertad, ya que dentro de esta red social cualquier usuario puede expresar las ideas de acuerdo a su decisión. Sin embargo, debemos de preguntarnos, ¿la libertad de expresión que nos ofrece Facebook es gratuita? Veremos que definitivamente no es así. Esta libertad no es gratis. Más aún, el precio que estamos pagando como usuarios de Facebook es muy alto, probablemente más de lo que estaríamos dispuestos a costear, nuestra privacidad. En primer lugar, debemos de pensar sobre la supuesta libertad que ofrece Facebook. En promedio, los usuarios de Internet a nivel global pasan 2 horas y 29 minutos diariamente en redes sociales. Y al ser Facebook la red social más utilizada, es muy considerable el tiempo que cada persona suele pasar en esta red social. Pero, ¿qué hace un usuario de Facebook? Según el filósofo Vicente Serrano, el usuario de Facebook no es un destinatario de esta herramienta, sino que es el productor, en tanto que es productor de contenido y protagonista, además siempre en relación con otros usuarios y productores. Para Serrano, Facebook no es una libertad como tal, sino que es un trabajo disfrazado de libertad. En efecto, es un trabajo porque el usuario es productor. ¿Qué es lo que produce? Produce publicaciones en las que dan cuenta de los eventos más triviales de su vida, con una necesidad compulsiva por exponer imágenes propias en las situaciones que van atravesando, lo cual, según Serrano, constituye rasgos de narcisismo y exhibicionismo. Pero estos usuarios trabajan gratis, no reciben remuneración alguna, salvo la supuesta libertad de expresión que ofrece la red social. Pero no solamente no reciben paga, sino que, más aún, pagan con su afectividad, su tiempo y su información. El usuario de Facebook no solamente no está ganando libertades mediante la plataforma, sino que se está convirtiendo en un trabajador para la red social, produciendo contenido en donde filtra su información personal, su vida afectiva, su privacidad y siempre a cambio de nada. Además de esta cesión que hacen los usuarios de su tiempo y de su trabajo, también es importante hablar de la privacidad que transfieren mediante esta red social, dado que el hecho de compartir información personal permite que los usuarios observen y se controlen los unos a los otros. Para el filósofo Byung-Chul Han, el Internet y las redes sociales han dado paso a una sociedad actual de control con una estructura panóptica.
Sin embargo, lo peculiar y novedoso en esta estructura es que el sujeto no se desnuda por coacción externa, sino porque el mismo sujeto tiene la necesidad de renunciar a su esfera privada y ceder a la necesidad de exhibirse sin vergüenza. Así, al ceder su privacidad, es vigilado no solo el de abajo por el de arriba, sino también el de arriba por el de abajo. Para Han, esto representa la lógica de lo que denomina sociedad de la vigilancia, en la que el control total elimina toda libertad de acción conduciendo a la uniformidad. Esta uniformidad puede relacionarse con la unidimensionalidad de la que habla Marcuse, pues dentro de lo que Han conceptualiza como sociedad de la vigilancia, existe una forma de contención, buscando uniformar el pensamiento de los individuos, ya que estos, al vigilarse los unos a los otros, se aseguran de que todo se mantenga en orden. Byung-Chul Han define esta situación como el Big Brother amable, conformando una especie de panóptico digital. Este filósofo equipara tal situación a lo que se da en la novela 1984 de George Orwell, donde un estado totalitario domina la vida y las mentes de cada una de las personas. El estado vigilante de Orwell, con sus telepantallas y cámaras de tortura, se distingue sustancialmente del panóptico digital con el Internet, el smartphone y las Google Glass, podemos incluir a Facebook, en las que domina la apariencia de la libertad y la comunicación ilimitadas. Aquí no se tortura, sino que se tuitea o se postea. Aquí no hay ningún misterioso ministerio de la verdad. La transparencia y la información sustituyen a la verdad. La nueva concepción de poder no consiste en el control del pasado, sino en el control psicopolítico del futuro. Por lo tanto, vemos que lo que en principio pensábamos que se trataba de un pleno ejercicio de nuestras libertades digitales, en realidad es una plataforma que explota no solo el tiempo, sino la información privada de los usuarios, buscando generar el mayor número posible de ganancias para la empresa. Este fenómeno concuerda perfectamente sobre lo que plantea Marcuse en su obra. Bajo el gobierno de una totalidad represiva, la libertad se puede convertir en un poderoso instrumento de dominación. Dentro de la explicación que Marcuse hace de la sociedad unidimensional, el instrumento del lenguaje es muy importante, pues según el filósofo existe un lenguaje creado por el sistema que aboga por la identificación y la unificación, por la promoción sistémica del pensamiento. En este sentido, Marcuse afirma que los conceptos de autonomía, descubrimiento, demostración y crítica dan paso a los de designación, aserción e imitación. Se trata de un lenguaje que constantemente impone imágenes, milita contra el desarrollo y la expresión de conceptos, el cual llegaría a convertirse finalmente en un lenguaje unificado, funcional, irreconciliablemente anticrítico y antidialéctico. Es posible apreciar que en Facebook sí existe una tendencia a reducir el lenguaje de sus usuarios. Esto sucede a través de las reacciones. Se trata de respuestas que un usuario puede ofrecer ante todas las publicaciones que se realizan en la plataforma de Facebook. En un principio solo existe la reacción de me gusta, la cual se suele utilizar para responder a una publicación que agrada o simpatiza a quien utiliza la red social. Sin embargo, con el tiempo se fueron agregando cada vez más reacciones, hasta llegar al número total limitado de 7, cada una representada por una pequeña imagen que se publica cuando se pulsa en la reacción. Es verdad que en la mayoría de las publicaciones, los usuarios de Facebook pueden añadir sus comentarios personalizados para compartir sus opiniones a los demás participantes de las publicaciones con las que interactúan. No obstante, debemos ver que en general, solamente existen 7 reacciones a través de las cuales las personas pueden responder en Facebook, cada una de ellas con un significado muy distinto a las otras. Al final, se trata de una limitación de cómo deben de reaccionar las personas, buscando respuestas determinadas y uniformizadas a cualquier publicación que se presente en esta plataforma. Nuevamente, esta reducción del lenguaje reafirma lo que Marcuse explica en su obra, en tanto que el lenguaje de la sociedad unidimensional tiende a reducir su contenido crítico para pasar a ser más bien de designación, aserción e imitación. Puntualmente, Marcuse afirma que este lenguaje, que constantemente impone imágenes, milita contra el desarrollo y la expresión de conceptos, la contracción del concepto en imágenes fijas. Este lenguaje controla mediante la reducción de las formas lingüísticas y los símbolos de reflexión, abstracción, desarrollo, contradicción, sustituyendo conceptos por imágenes. El lenguaje cerrado no demuestra ni explica, comunica decisiones, fallos, órdenes. Cuando define, la definición se convierte en separación de lo bueno y lo malo. Establece lo que es correcto y lo equivocado sin permitir dudas, y un valor como justificación de otro. Estas características de la definición como separación de lo bueno y lo malo es precisamente lo que ofrece Facebook mediante las reacciones. Marcuse afirma que dentro de la sociedad unidimensional el desarrollo de la ciencia y la tecnología dejan de ser neutrales,
sobrepasando sus funciones al campo de la política, aunque esto no fuera su objetivo fundamental en principio. Sin embargo, al constituirse metódicamente como empresa política, la ciencia y la tecnología sobrepasarían la etapa en que se encontraban, por su neutralidad sometidas a la política y funcionando contra su intención como instrumentos políticos. A continuación veremos cómo Facebook, que surgió como una empresa privada que buscaba conectar a las personas, se ha convertido poco a poco en un instrumento político. Natalia Suazo problematiza el cómo funciona el algoritmo de Facebook, específicamente sobre la forma en que el sistema de esta red social determina cuáles son las noticias que debe mostrar y cuáles no debe, de acuerdo con el perfil de cada usuario. Suazo define el algoritmo de esta red social como una fórmula secreta, puesto que no existe una explicación clara sobre su funcionamiento, lo cual habla de una grave falta de transparencia por parte de esta empresa. Este gran poder sobre la información es lo que ha convertido a Mark Zuckerberg en una de las personas más influyentes del mundo, llevando a Facebook a ser más valiosa que icónicas marcas como General Electric o Coca-Cola. El problema está precisamente en que el algoritmo de Facebook decide qué es lo que debe ver cada usuario, pero no explica cuáles son las bases por las cuales toma estas decisiones. Lo que sí se sabe es que el sistema de esta red social muestra noticias y contenido personalizado según la información y las preferencias de cada usuario, de acuerdo al contenido al que había reaccionado con me gusta, limitando aquellas noticias que no encajen con el perfil de la persona. Para Suazo, esta situación tiene múltiples efectos políticos. Al elegir la información más relevante para nosotros, el sistema de Facebook nos encierra en burbujas con consecuencias sociales, culturales y políticas. Las consecuencias políticas pueden percibirse en la forma en que Facebook da forma a los prejuicios de cada persona, limitando la posibilidad de acceder a opiniones distintas a las que cada usuario quiere ver. La afinidad de las noticias que se muestran en los muros de los usuarios tiene consecuencias políticas, aunque sus causas son económicas. Mientras que a una persona se le muestre más contenido relacionado con lo que antes ya le gustaba, más tiempo pasará dentro de Facebook, lo cual se traduce en más ganancias para la empresa. Pero es muy importante ver que dentro de las consecuencias políticas, esta limitación de la capacidad crítica de los usuarios puede relacionarse con la unidimensionalidad que refiere Marcuse, pues cada usuario, al ver solo información que el sistema reconoce como afín a su personalidad, le impide generar una visión más amplia y crítica de los problemas políticos y sociales más importantes de su realidad, y por lo tanto, tomar mejores decisiones. Esto significa que mediante el algoritmo secreto de Facebook, los usuarios quedan limitados mediante lo que quieren ver, por lo que se cierran a la apertura política y social, lo cual concuerda con la contención política y social que plantea Marcuse. En teoría, Facebook es una empresa privada. Sin embargo, existen opiniones que hacen pensar lo contrario. Para ello sirven dos testimonios muy importantes, aunque controversiales. El primero es de Edward Snowden, quien es un ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional NSA de los Estados Unidos, y quien reveló cómo es que estas agencias violentan la privacidad de los usuarios de Internet y de las telecomunicaciones no solo en ese país, sino en todo el mundo. Según Snowden, el Internet y las plataformas más importantes que existen en él están bajo el control de Estados Unidos, porque Internet es algo básicamente estadounidense. Tanta infraestructura de Internet está bajo control estadounidense que más del 90% del tráfico mundial de Internet pasa por tecnologías de cuyo desarrollo, propiedad y funcionamiento son responsables el gobierno estadounidense y negocios estadounidenses, en su mayoría emplazados físicamente en territorio de Estados Unidos. Lo que estoy definiendo como fundamentalmente estadounidense no es solo la infraestructura de Internet, sino también el software, Microsoft, Google, Oracle y el hardware, HP, Apple, Dell de los ordenadores. Es todo, desde los chips, Intel, Qualcomm, hasta los enrutadores y los módems, Cisco, Juniper, los servicios web y plataformas de correo electrónico, redes sociales y almacenamiento en nube, Google, Facebook y Amazon. Pese a que algunas de estas empresas fabriquen dispositivos en China, por ejemplo, los negocios en sí son estadounidenses y están sujetos a la legislación de Estados Unidos. El problema es que también están sujetos a las políticas estadounidenses clasificadas que pervierten la ley y permiten al gobierno del país vigilar a casi cualquier hombre, mujer y niño que alguna vez haya tocado un ordenador o un teléfono. Un segundo testimonio lo ofrece el programador y activista Julian Assange, quien fue el fundador del sitio web Wikileaks, dedicado a publicar filtraciones y material sensible de todo el mundo. En su libro CryptoPunks, en colaboración con otros activistas, afirma que Facebook hace negocio difuminando la línea entre la privacidad, los amigos y la publicidad.
Independientemente del grado de publicidad que un usuario quiera dar a su información, cuando éste hace clic en el botón de publicar, primero le otorga la información a Facebook y luego éste permite el acceso a los otros usuarios dentro del círculo del usuario. Además, la línea entre el gobierno y la empresa privada se ha disipado, pudiéndose ver, por ejemplo, en la forma en que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hace su trabajo. Según el libro de Assange, las agencias de espionaje estadounidenses tienen acceso a toda la información almacenada en Google y a todos los datos de Facebook, por lo que, en cierto sentido, Facebook y Google serían extensiones de estas agencias. Después del largo trabajo que han realizado tanto Snowden como Assange, debemos permitirnos al menos dudar de cuál es la relación entre una empresa privada como Facebook y un estado cada vez más vigilante como los Estados Unidos. Más aún, cuando en una red social un usuario vierte información muy sensible, de la cual no tiene absoluta certeza de con quiénes la está compartiendo. De acuerdo con Snowden, toda la infraestructura de Internet es propiedad de los Estados Unidos, por lo que debería haber sido obvio que se estaba desarrollando algún tipo de vigilancia masiva. Sin embargo, esto no fue así, en gran medida porque este gobierno no dejaba de insistir que no hacía nada de eso, incluso llegando a negar dichas prácticas ante los tribunales y en los medios de comunicación. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la información de un usuario de Facebook? Hasta ahora es incierto. ¿Qué tan relacionado está Facebook con el Estado estadounidense? Lo es todavía más. Pero más importante, ¿puede esta vigilancia estatal controlar la vida de las personas como lo ha sugerido Marcuse? Desde la aparentemente lejana década de 1960, el filósofo alemán Herbert Marcuse lanzaba una crítica contra la sociedad industrial avanzada, porque su sistema se encargaba de perpetuarse política y socialmente, utilizando el progreso técnico como herramienta de dominación y coordinación, buscando reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y creando lo que Marcuse define como sociedad unidimensional, en la que toda perspectiva de cambio queda anulada por la contención que el sistema impone. Esta contención se basa en la creación de necesidades falsas, a través de la satisfacción de las cuales las personas se sienten a gusto con el sistema, evitando criticar a su sociedad en tanto que le ofrece la garantía de estas necesidades. Y he dicho aparentemente lejana porque, como hemos visto, gran parte del sistema de la sociedad unidimensional que expone Marcuse sigue vigente hasta nuestros días. Ha quedado demostrado cómo es que Facebook se ha convertido en una necesidad falsa según lo que plantea Marcuse, que forma perpetuar el sistema y crear una forma de pensamiento unidimensional. La forma en que el algoritmo de la red social atrapa la atención de los usuarios la ha convertido en una necesidad, puesto que los usuarios sienten el constante deseo de obtener validación social mediante el uso de Facebook, convirtiéndose en una necesidad básica que deben de tener todas las personas. Así, el cumplimiento de esta necesidad constituye un factor para estar de acuerdo con el sistema vigente, y por lo tanto, para evitar cualquier tipo de cambio manteniendo su perpetuación. La satisfacción de la necesidad falsa de interactuar a través de Facebook suele pensarse como un ejercicio de la libertad digital, pero debemos preguntarnos, ¿la libertad de expresión que nos ofrece Facebook es gratuita? Ya hemos visto que no es así. En primer lugar porque de acuerdo a lo que hace un usuario en Facebook, estos son tratados como trabajadores, puesto que están produciendo contenido para la red social, pero más importante porque están cediendo su privacidad y su afectividad al sistema. Por esto último es que Facebook se llegó a constituir como un panóptico muy particular, en el que ya no existe una fuerza externa, sino que los usuarios mismos se vigilan los unos a los otros, perpetuando la unidimensionalidad del sistema de acuerdo a lo que es correcto. Como afirmaba Marcuse, la libertad se convirtió ya en un poderoso instrumento de dominación. Para Marcuse, el campo del lenguaje es muy importante, pues mediante su dominación puede también perpetuarse la unidimensionalidad. En este caso, Facebook actúa de una manera muy parecida a lo que problematiza Marcuse, pues mediante su sistema de reacciones se limita el sentido del lenguaje dentro de la red social. Estas reacciones no constituyen en sí mismas una forma de expresión crítica, en la que el usuario puede expresar específicamente sus ideas. Las reacciones tienden a uniformizar el pensamiento, pues con ellas se limita a los usuarios a responder con alguno de estos sentimientos, definiendo lo que está bien y lo que está mal. Además, es fundamental considerar que no tenemos certeza de cómo opera el algoritmo de Facebook. Lo que sabemos es que su sistema ofrece un conjunto de noticias personalizadas para cada usuario, de acuerdo a lo que éste ha manifestado que es afín mediante sus reacciones y su información personal. Finalmente, hemos visto cómo es que las barreras entre Facebook, empresa privada, y el Estado estadounidense no son claras en verdad. Los testimonios de Edward Snowden y de Julian Assange resultan tan polémicos como importantes, porque se trata de dos hombres que han luchado contra la violación de la privacidad de los usuarios de Internet. Según sus ideas,
Tal parece que Facebook trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, en tanto que toda la infraestructura que sustenta a la plataforma proviene de ese país. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar la información que un usuario cede a Facebook? ¿Cuál es la definición de la libertad de expresión que ofrece esta red social y cuáles son sus límites? En conclusión, podemos afirmar que, en efecto, Facebook funciona como un medio de control que busca perpetuar la sociedad unidimensional que expone Marcuse, por lo que, siguiendo sus ideas, podemos definir a Facebook como un medio de control de nuestra sociedad unidimensional. ¿Cuál es la solución a este problema? Sin duda se trata de una pregunta que rebasaría las intenciones de este video. En mi opinión, es indeseable que este fenómeno se presente en nuestra sociedad, más aún cuando la gran mayoría de los usuarios de Facebook desconocen las consecuencias políticas y sociales que conlleva interactuar a través de este medio. Pero creo que podemos comenzar por cuestionar nuestra actividad en las redes sociales, en particular en Facebook, además de investigar y problematizar cómo es que funciona esta red social y cuáles son las consecuencias para nuestra sociedad.